Les venimos a hablar acerca de la Constitución de 1866 y sus reformas en adelante. Esta constitución fue una carta política nacional que rigió el ordenamiento político de Colombia desde los finales del siglo XIX hasta el siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Esta fue promovida por Rafael Núñez, que era el presidente de la República, y su principal redactor fue el político y escritor Miguel Antonio Caro. Durante el periodo histórico conocido como la Regeneración, la Constitución, orientada principalmente por los principios ideológicos conservadores, fue proclamada el 5 de agosto de 1863 y depuso la Constitución de 1863, que tenía carácter liberal. Creó un Estado unitario administrador en el aspecto social y esta constitución se destacó por ser centralista, hispánica y confesional. Se puede apreciar cuatro rasgos fundamentales, los cuales fueron libertad de la Iglesia Católica, la cual fue reconocida como elemento esencial del orden social, aunque se reconocieron los demás cultos que no fueran contrarios al orden político o a la moral. La libertad individual, prácticas y el bien definidas al establecer los derechos del hombre, consignó también los deberes del ciudadano y las garantías sociales. Restablecimiento de la unidad nacional, pues se expidió la carta declarando que la soberanía residía esencialmente en la nación. Robustecimiento del principio de la autoridad, pues para afianzar el Ejecutivo le otorgó un periodo presidencial de 6 años. También tenerse en cuenta, como lo dice Núñez, que fue la unidad nacional, libertad religiosa, derechos para todos, estabilidad y autoridad. Sus principales características fueron: se cambió el nombre del país de Estados Unidos de Colombia a la República de Colombia, cambió el sistema federal a una estructura centralista, tornó a los estados soberanos en departamentos. Esto hizo que se dividieran en municipios. El presidente de Colombia que estuviese de cargo, ese nombraba a los gobernadores del departamento. Los gobernadores, por su parte, nombraban a los alcaldes capitales y estos mismos a los alcaldes de los municipios. La reforma constitucional de 1986 fue un proceso de modificación a la Constitución de Colombia de 1886 que fue aprobada por el Congreso de la República el 9 de enero de 1986. Esta constitución era un texto centralista autoritario que concentraba el poder en el presidente y en el Congreso. Esta concentración del poder del gobierno central generó ese descontento entre la población que demandaba una mayor participación política. Estos movimientos presionaron al gobierno para que se realizaran estas reformas constitucionales, encabezado por el presidente Virgilio Barco Vargas, que aceptó estas demandas y presentó un proyecto de reforma constitucional en el Congreso de 1986. Las principales características de la reforma de 1986 son la elección popular de alcaldes, ya que antes la reforma de 1986 los alcaldes eran designados por el presidente de la República, las consultas populares, la descentralización administrativa y la reforma del sistema electoral. La reforma del sistema electoral es un proceso de cambio de las reglas que rigen las elecciones. La reforma de 1986 reformó este sistema electoral. Colombia. Yo creo que a nuestros hijos y a nuestros nietos tenemos que garantizarles las ventajas, el futuro, la prosperidad que merece un gran país como es nuestra patria Colombia. El 7 de agosto de 1986, Barco emprendió el esquema gobierno-oposición para acabar con los vestigios del Frente Nacional, por lo que contó con su gabinete, el cual solo era representado por el Partido Liberal, ya que hasta 1986 había prolongado la participación de ambos partidos en el gobierno. En la decisión de Barco no hubo participación alguna de los conservadores en su gobierno, solo liberales. Su gobierno comenzó a aplicar un nuevo modelo de administración pública que buscaba 5 objetivos: productividad social, democratización de la administración pública, eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios, capacidad de gerencia y administración y fortalecimiento institucional de la presidencia de Colombia, mediante decisiones políticas del presidente o a través de las leyes y de actos reformatorios de la Constitución. Como conclusión tenemos que los partidos políticos de la hegemonía eran el Partido Liberal y el Partido Conservador, los cuales competían por el control del Estado, siendo el Partido Liberal el predominante. Se oponían a estos partidos una serie de organizaciones guerrilleras y organizaciones de izquierda legal. En el periodo objeto de estudio se presenta un predominio en el Partido Liberal sobre el Partido Conservador. Las disputas entre los partidos liberal y conservador por el reparto de poder impidieron la realización de la reforma constitución promovida por el Partido Liberal en la década de 1970. Asimismo, dificultaron las reformas promovidas entre 1988 y 1989. Para el momento de la coyuntura, la mayoría de las organizaciones guerrilleras tenían un acuerdo mínimo de acción conjunta establecida en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En abril de 1988, dicha coordinadora manifestó la necesidad de hacer un cambio de constitución, el cual se puede entender como una contrapuesta a los proyectos de la reforma de Virgilio Barco. Las reformas promovidas por el gobierno de Barco estaban dirigidas desde los partidos de la hegemonía. El segundo proyecto de Barco permitió la participación de movimientos sociales y derechos humanos. Sin embargo, su participación no tenía carácter disorcio. La participación de los movimientos armados en estos proyectos de reforma estuvo totalmente excluida.
Bueno, y con todo esto dicho, muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video.